Con nosotros también para analizar lo que está sucediendo alrededor de la fotografía geopolítica internacional, Gustavo de Arístegui. Gustavo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, José Antonio. Luego comentamos, si quieres, un artículo que a mí me pareció lo mejor que había para leer ayer en los diarios sobre dónde estamos, en esa distorsión mundial que tú comentabas. Pero antes, una valoración de Alemania y qué significa esa victoria de Merz. ¿Será suficiente con el apoyo de esa gran coalición para poder implementar un modelo que frene a AfD a medio y largo plazo? ¿O volvemos al entorno Merkel que dé más gasolina a AfD? Recordarás que en tu programa, cuando estuve en el estudio y estuvimos hablando de nuevo del desencuentro entre Estados Unidos y Europa, hacíamos mención a una cuestión que es lo que ha ocurrido en Alemania. Hablábamos de las grandes coaliciones como un elemento que estaba distorsionando el juego limpio, el juego normal de la política. Cuando hay grandes coaliciones, y los dos países que más han abusado de ellas son justamente los países germánicos de la Unión Europea, Alemania y Austria, lo que ocurre es que las fuerzas, no ya extremistas de la extrema izquierda o de la extrema derecha, el propio votante socialdemócrata o cristianodemócrata que está enfadado con su gobierno, no tiene dónde acudir, no puede hacer un voto de castigo. Y por lo tanto, la única opción que le queda es el voto radical. Y esto es lo que está convirtiendo en una realidad completamente distorsionada la política europea, porque muchos de los votos que han ido a esas opciones radicales, en Francia, obviamente, al lepenismo, o no lo olvidemos, porque siempre estamos hablando del lepenismo en Francia y nadie está hablando de Mélenchon, de la France Insoumise. La France Insoumise es una versión más rancia, más polvorienta, más violenta y más virulenta, pero con mejores formas y mejores lecturas y más educación que Podemos y que Sumar. Pero es lo mismo. Es decir, que estamos en Europa en un momento en el que, lejos de estar creando una clase política sólida, bien formada, estructurada, prudente, sensata, que enfrenta los problemas para resolver las preocupaciones de los ciudadanos de todos los días, estamos creando exactamente lo contrario. Yo ya, lo compartía en vuestro canal anoche en un análisis de urgencia con mi compañero y amigo Ignacio García Valdecasas y con Marc Vidal justamente también, que el problema principal que nos estamos encontrando los europeos es que, como decía Marc Vidal hace unos minutos en tu programa, tenemos una burocracia europea extraordinariamente rígida, cada vez más grande, con un control prácticamente nulo por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es insuficiente en medios humanos y materiales para controlar una administración que, sin ser mastodóntica, porque son varias decenas de miles de personas, no centenares de miles de personas, pero con un poder francamente omnímodo, no tienen los medios de controlarlos. Estábamos mencionando también, por ejemplo, que se había comprobado la penetración en la administración europea en gente que maneja cantidades ingentes de dinero sin una supervisión real. Están los controladores o los inspectores internos, que son como nuestros interventores del Estado, existen también en la Unión Europea, pero tampoco tienen los medios extraordinarios. Un jefe de división en la Unión Europea puede manejar presupuestos de varios miles de millones de euros. Un director general no lo digamos. En consecuencia, estábamos viendo que para poder diseñar o empujar políticas favorables a ciertos países completamente hostiles a Occidente, completamente hostiles a la Unión Europea, como es el caso de Irán, habían sobornado a funcionarios importantes de la Unión Europea. Las denuncias fueron cursadas a la oficina correspondiente de estudio de fraude y no ocurrió absolutamente nada. Entonces, esta realidad distópica que estaba justamente mencionando Marc Vidal es una de las cosas que está desafectando, desconectando a la opinión pública europea de sus clases políticas y del sistema. Y no lo olvidemos, el populismo y el cuestionamiento de la democracia empieza siempre igual. Empieza con el desprestigio de algunos políticos, después pasa al desprestigio de los partidos políticos, después pasa al desprestigio de la clase política, a la que se considera pues, lo que acaba manifestando con sus acciones, que es incompetente, sin preparación, sin coraje, sin valores, sin principios y normalmente sin ideología. Y después pasa a las instituciones y al final
cuando se cuestionan las instituciones de la democracia, lo que se cuestiona al final es la democracia. Y entonces lo que está pidiendo el ciudadano, que con este bombardeo constante de información excesiva en las redes sociales, que acaba siendo mucho más manipulable por el exceso de información justamente, acaba exigiendo soluciones inmediatas a problemas muy complejos. Y vienen los populismos y le dicen, yo tengo la solución. Y le presentan soluciones simplistas a problemas complejísimos. Y ahí tienes el inicio del círculo vicioso interminable y peligrosísimo del populismo en Europa y en todas partes del mundo. Ayer publicaba, se lo decía al principio, un artículo en La Razón. Yo personalmente opino que era de lo mejor que se debía ayer leer alrededor de cómo había, no es un tema de cambio de orden mundial, comentaba, sino que es un tema de distorsión mundial que sobre todo va a generar una implosión geopolítica de consecuencias todavía insospechadas, ¿no? Exacto. Mira, yo voy a empezar por el final porque se me quedó en el tintero. Claro, tienes 1.500 palabras, aunque es un artículo muy largo y tengo que agradecerle al director de La Razón y a todo su equipo la inmensa generosidad de darme nada menos que 1.500 palabras todos los domingos para hacer un análisis más profundo que una columna. Pero voy a empezar por la parte que se intuye en el final del artículo, pero que es fundamental entenderla. Lamentablemente, lo que está ocurriendo en geopolítica y en política exterior por parte de la administración Trump está empañando las cosas buenas que está haciendo. Y eso es gravísimo, porque el mundo necesitaba que alguien tuviese el valor, el coraje y las narices de enfrentarse a los excesos absolutamente totalitarios, completamente excesivos, expansivos y opresivos de una izquierda en un proceso de radicalización cada vez más preocupante. No se trata ya de la izquierda radical, se trata de la radicalización de las izquierdas. Estamos viendo como, por ejemplo, estábamos hablando muchas veces tú y yo, que en Estados Unidos entendíamos que no iba a haber un tercero o un cuarto partido, que los radicalismos iban a entrar por los partidos principales. En efecto, lo hemos visto, nadie habla de la radicalización del Partido Demócrata, nadie habla del carácter marxista, de la convicción marxista que tiene Bernie Sanders y que fue nada menos que candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata y que le faltó, pero muy poquito, para ser el elegido. Imaginemos que por primera vez en la historia de Estados Unidos uno de los dos contendientes de la presidencia hubiese sido un marxista-leninista, en fin, un perfecto disparate. Y sin embargo casi ocurre. Alejandra Ocasio-Cortez es una marxista, sí, caviar, pero marxista. Cori Bush, lo mismo. Y Jan Omar, lo mismo. Es decir, estamos hablando de gente muy a la izquierda. Pero ese problema, y intuyo, no he leído el libro que estabais presentando antes, pero intuyo que va de eso, es justamente cómo estas ideas de corrección política han ido lobotomizando a la gente moderada, sensata del mundo. Porque hemos acabado dando por bueno que esto tenga que haber 15 cuartos de baño diferentes en las estaciones de metro, que tenga que haber que los hombres que se transforman en mujeres y que son trans puedan competir en los deportes femeninos con una desventaja absolutamente increíble e injusta para las mujeres que compiten y que se entrenan con enorme esfuerzo para poder competir en deportes de élite. Entonces, todo esto que era necesario, que era imprescindible, que se dijera con sensatez, con estructura, desde los valores, los principios, el sentido común, que decía Trump que era su revolución del sentido común, bueno, pues en la política exterior no está aplicando el sentido común. Decir que Gaza va a ser una riviera mediterránea para el turismo de lujo es un disparate. Son 2.200.000 personas en 350 kilómetros cuadrados. Lo que hay que hacer es reconstruir aquello, quitarle el control de Gaza a los terroristas de Hamás, reforzar a la autoridad palestina que una vez por todas asuma sus responsabilidades de meter en vereda a los terroristas, que también los tiene en Cisjordania, y por eso han entrado hoy los carros de combate israelíes en Jenin. Todo esto es imprescindible y solo se puede construir la política exterior desde el respeto a los fragilísimos equilibrios geopolíticos que existen en el mundo. No lo olvidemos que somos esclavos de la geografía. Decía Hassan II, y yo vivo en Marruecos, que España y Marruecos estaban condenadas a entenderse.
Bueno, es que no es que estemos condenados a entendernos, es que compartimos tantas cosas, mar, costas, fronteras terrestres, incluso porque Ceuta y Melilla son españolas, diga lo que diga quien quiera decirlo, son españolas y no son ni enclaves, ni colonias, ni presidios, ni nada parecido. Son ciudades españolas. Y esto ocurre en todas partes del mundo. Somos, en efecto, esclavos de la geografía. Muchas de las decisiones controvertidas, expansivas, agresivas, que están tomando China por una parte y Rusia por la otra, están dictadas por la geografía. La historia nos dice que Rusia fue atacada constantemente por su vientre blando, como se dice en inglés, que son las repúblicas del sur, que son prácticamente planas y por donde las divisiones acorazadas podían entrar sin ningún problema mientras duraba su corto verano y su primavera. Obviamente después el general invierno dicta otras cuestiones, pero el crear estados títere para otorgarse una tranquilidad territorial es un disparate. Yo hablaba con un viejo embajador a quien tengo un respeto infinito y que fue embajador mío en Libia, hoy ya tristemente jubilado porque gente como él hay muy pocos, que hace el argumento que históricamente no hay una diferencia real, cultural e idiomática entre Rusia y Ucrania y que la base de Rusia está en Ucrania. Bueno, pues habría que decir más bien no que Ucrania es rusa, sino que Rusia es ucraniana. Esa es la realidad, pero eso es otra discusión. Pero lo importante es que la legalidad internacional es la que es. Y si nosotros estamos diciendo que las fronteras tienen que ser respetadas, lo que no podemos hacer es plantear excepciones a un principio, porque entonces mañana nos hacen lo mismo a nosotros. Si nosotros decimos que, no, porque históricamente, claro, el argumento falaz, por supuesto, pero si se lo creen, lo aplican, de los rusos, como Ucrania no existe y no es un Estado, entonces yo me paso por las narices las fronteras y mando mis divisiones, conquisto y me anexiono toda Ucrania si puedo y si no una parte de ella. Claro, ¿y qué va a impedirle a otro país hacernos lo mismo a nosotros, en Ceuta o en Melilla, en las Canarias, en Andalucía, o a Francia que le quiten Córcega, o que a Italia le quiten Sicilia? No, porque es que las excepciones tienen eso. Cuando las empiezas no las puedes terminar. El principio de legalidad internacional es lo que debe regir las relaciones internacionales. No puede ser la ley del más fuerte. Y la ley del más fuerte en este momento no está aplicándose realmente porque es verdad que Rusia es una potencia militar, pero no es una potencia económica. Con 2,2 billones españoles, trillones americanos de dólares de PIB, Rusia es una potencia media. España tiene 1,6, 1,7 y Italia cerca de 2,4 billones de euros de PIB. Pues si una gran potencia como Rusia tiene un PIB más pequeño que Italia, que me expliquen cómo se es gran potencia con un PIB más pequeño que Italia. Cosa distinta, obviamente, es China. Aquí el problema no está en Rusia, el problema está en que mucha gente está creyendo que el acercamiento de la administración Trump no solo va a producirse hacia Rusia, sino que va a acabar produciéndose con China. Yo creo que esto no va a ser así. Hay mucha más resistencia interna, tanto ideológica como práctica, en la administración Trump hacia China, y además los hechos son tozudos, que hacia Rusia. Rusia sí tiene un lobby prorruso en el seno de la administración Trump y de muchos sectores de la extrema izquierda y de la extrema derecha en Europa, que sabemos que están ahí, los estamos viendo todos los días. Hay un canal de un militar español, que no voy a mencionar ni por rango ni por nombre, que utiliza argumentos, en mi opinión, extraordinariamente peligrosos, cuando dice, no, pero ¿por qué va a ser Rusia un riesgo para sus vecinos si tiene todo el territorio que le hace falta, 17 millones de kilómetros cuadrados, y tiene todos los recursos naturales que le hace falta? Es que ese no es el argumento. El argumento es que Rusia va a cometer o va a seguir en su expansionismo porque se siente... no es que se sienta amenazada, es que se ha convencido que está amenazada. Ya ha convencido a su opinión pública que está amenazada. Y con esa convicción a su opinión pública, ya su clase dirigente de que está amenazada, está justificando el mantener
unas fuerzas armadas desorbitadamente grandes para un país con su economía, lo cual pues, obviamente tiene el coste y el peso incluso social que tiene, y además se convierte necesariamente en un serio riesgo y una amenaza para sus vecinos. Cuando dos países, y lo hemos dicho en tu programa muchas veces, y yo voy a insistir machaconamente en el asunto, cuando dos países que han sido durante décadas neutrales, uno neutralizado por la Unión Soviética, que fue Finlandia, y de ahí el verbo finlandizar o finlandización, que es el proceso al que fue sometido Finlandia por imposición de la Unión Soviética, porque justamente no querían un país con la potencia militar que había demostrado tener Finlandia por el coraje de sus soldados, que había vencido en una corta guerra a la Unión Soviética entre noviembre del 39 y marzo del 40, que terminó con el Tratado de Moscú del 5 de marzo del 40. Bien, pues, pero un país como Suecia, que tenía en su ADN, en su identidad nacional, el principio de la neutralidad como una esencia de su constitución, del orgullo de su país, que por cierto le costaba muy caro, porque justamente para ser un país neutral eficaz, no un país neutral como lo es, por ejemplo, Irlanda, que está muy lejos de todos los riesgos reales, o Austria, pero Austria también tiene unas fuerzas armadas importantes, las fuerzas armadas de Finlandia y de Suecia son extraordinariamente potentes, mucho más proporcionalmente que las nuestras. Es decir, que Suecia tiene una aviación de caza pues casi equiparable a la nuestra en número, si no más. Y esto significa que dar ese salto copernicano, ese cambio de filosofía profundo, nacional, identitario de un país, eso significa que se sienten amenazados seriamente. Y esa es la realidad. Esta es la realidad que también tiene que tener. Hay mucha gente sensata en la administración Trump. Y lo que me causa de verdad dolor es que cuando estamos tratando de ser positivos en lo que se puede ser positivo con la administración Trump, tanto vosotros como yo mismo, en las cuestiones que las llevamos a hablar, las cuestiones sociales, ¿verdad? El volver a la sensatez y al sentido común, que es una cosa que incluso la gente de izquierda moderada está reclamando de manera insistente y casi desesperada. Pero en política exterior es el ámbito, sin duda, junto con la economía y la educación, donde se tiene que actuar con mayor prudencia y dentro de una absoluta sensatez, porque cualquier cosa que se haga mal tiene unas repercusiones inmediatas, graves y de largo recorrido y de larga duración. Estamos viendo que cuando un conflicto empieza y se cierra mal, esas heridas permanecen durante generaciones y normalmente provocan una y otra vez el estallido de ese mismo conflicto una y otra vez. Por eso no podemos permitir que los europeos, quiero decir, que se cierre en falso la paz de Ucrania. Por eso, justamente es importante, es esencial incluso, que gente con la sensatez de Marco Rubio, que cada vez lo está haciendo mejor, o Mike Waltz, que yo soy un gran fan de Mike Waltz, el asesor de seguridad nacional, o el propio enviado especial para Rusia y Ucrania, el general Kellogg, que es un señor sensatísimo y que dicen cosas perfectamente razonables que se les haga caso, porque incluso el vicepresidente Vance, que por eso digo siempre yo que hay que analizar las palabras de los dirigentes políticos exactamente como se dicen. J.D. Vance dijo, nosotros queremos una paz duradera y justa que no aboque a Europa del Este a otro conflicto en poco tiempo. El propio Pete Hegseth, que es una de las figuras más controvertidas de la administración, dijo muy claramente que volver a las fronteras anteriores a 2014 no era realista. Bien, pero eso deja abierta la posibilidad para una negociación de todo lo que se ha adquirido ilegalmente y anexionado después de 2014. Y eso incluye las ganancias territoriales por las fantasmagóricas milicias prorrusas, que eran en realidad rusos, de los pequeños hombres verdes, que son los que derribaron el avión de la Malaysian Airlines MH17, no lo olvidemos, que conviene recordar estas cosas, en julio de 2014, y todas las ganancias que a través de la guerra de agresión, se han ido obteniendo en estos últimos años. Eso sigue siendo negociable. Y por lo tanto, creo que en estas etapas iniciales de la relación transatlántica trastocada, de esta distorsión que se está provocando y que puede en efecto provocar una gravísima implosión geopolítica mundial, estamos a tiempo de revertir
esos efectos negativos, pero es que para eso el presidente Trump tiene que escuchar a sus asesores más sensatos. Y hay que volver a la senda de una cierta razón. Porque es verdad que el orden mundial surgido de la Segunda Guerra Mundial distaba mucho de ser perfecto, pero no olvidemos una cosa, que es un orden mundial forjado después de decenas de millones, pero decenas de millones de muertes, que no pueden ser en vano, de los esfuerzos, el sufrimiento, el padecimiento indescriptible de decenas de pueblos y países que después de la Guerra Mundial tuvieron que reconstruirse desde menos que cero y que poco a poco consiguieron poner en marcha un sistema que, siendo imperfecto, evitó la confrontación nuclear entre dos bloques profunda e irreconciliablemente enemistados. ¿Cuántas veces hubiésemos podido tener una guerra nuclear que acabaría con la humanidad y no se tuvo? Quizá el sistema imperfecto funcionó. Y entonces lo que hay que hacer es perfeccionar lo que funcionó, no destruir lo que funcionó. Gracias, Gustavo Ariztegui. Un fuerte abrazo, buen día y buen negocio. Gracias, Gustavo. Muy fuerte abrazo a ti. Muchas gracias por invitarme.